Bueno, vamos a meternos de lleno en esto de las finanzas. A ver, para mucha gente la palabra finanzas ya de por sí asusta un poco, ¿verdad? Suena a jerga súper complicada, a gráficos que no hay quien entienda, pero la realidad es muy distinta. Las finanzas son, en el fondo, una herramienta, y una herramienta potentísima, que si la entendemos bien nos da el control sobre nuestro futuro económico. Y ojo, que no es solo para banqueros de Wall Street, esto es para todo el mundo. Y todo, absolutamente todo, empieza con esta pregunta. Es una de esas preguntas que te obligan a pararte y a pensar, a mirar de frente cómo están las cosas de verdad. Entender los principios básicos de las finanzas es precisamente el primer paso para asegurarse de que la respuesta sea siempre la primera. Para poder responder a esa pregunta tan personal, primero tenemos que entender el panorama general, porque las finanzas no son solo una cosa individual, son como el sistema circulatorio de nuestra economía global. Esta analogía me parece perfecta, de verdad. Piénsalo un momento. Desde la hipoteca que permite a una familia comprar su casa, hasta algo tan simple como pagar con tarjeta en una tienda. Todo eso es posible gracias a un sistema financiero que mueve el dinero de donde está a donde se necesita. Es lo que permite que haya transacciones, inversiones y, al final, crecimiento. Muy bien, ahora volvamos al plano personal. Si el dinero tuviera un superpoder, pero uno de verdad, sería sin duda su capacidad para crecer con el tiempo. Y este es probablemente el concepto más importante que se pueda aprender sobre finanzas. Mucha gente se cree que para tener éxito con el dinero hay que ser una especie de genio de las matemáticas o un experto en predecir qué va a hacer el mercado. Pero la realidad es que eso, no es lo más importante. De hecho, no lo es para nada. Y aquí está la clave del asunto. El factor que más decide, el más determinante para acumular riqueza, no es la inteligencia, ni siquiera cuánto dinero se invierte al principio, es el tiempo. Empezar pronto, esa es la mayor ventaja que se puede tener. Y mirad, esta tabla lo demuestra de una forma brutal. Compara dos perfiles. Por un lado, quien empieza pronto, que invierte un total de $25.000 y solo durante 5 añitos. Por otro, quien empieza tarde, que invierte muchísimo más, $175.000, durante 35 años. La diferencia en el resultado, es que es asombrosa. Quien empezó pronto, a pesar de haber puesto 7 veces menos dinero de su bolsillo, acaba con casi $1,6 millones. Es que es increíble. Acaba con más dinero que la persona que invirtió durante casi toda su vida laboral. Esto es el poder casi mágico del interés compuesto. El dinero no solo crece, sino que las ganancias que genera ese dinero también generan sus propias ganancias. Este fenómeno que acabamos de ver tiene un nombre claro. Es el valor temporal del dinero. Es ese principio fundamental que con el motor del interés compuesto nos explica por qué una cantidad de dinero hoy, si tiene tiempo por delante para crecer, vale mucho más que esa misma cantidad en el futuro. Y ojo, porque esta lógica no es solo para las personas. Las empresas, desde la startup más pequeña hasta las multinacionales gigantes, usan exactamente el mismo principio para crecer y expandirse. El paralelismo es total. Mientras una persona invierte su dinero para que crezca y poder cumplir sus metas, como comprarse una casa, pues una empresa necesita muchísimo más dinero, mucho más capital, para financiar sus grandes proyectos, como construir fábricas nuevas. Y su herramienta para lograrlo es captar ese capital. Una de las formas más conocidas que tienen las empresas para captar ese capital es lo que se llama una oferta pública inicial, o una OPI. Es básicamente el momento en que una empresa privada sale a bolsa y empieza a vender trocitos de sí misma, las acciones, al público general. Para los inversores, es la primera oportunidad de ser copropietarios de empresas en las que confían. El proceso es complejo, sí, pero se puede resumir en estos 3 pasos. Primero, la empresa tiene que demostrar que es sólida y que cumple un montón de requisitos para poder cotizar. Luego, contrata a bancos de inversión que hacen de intermediarios, la valoran y le buscan los primeros inversores. Y finalmente, ¡pum!, se produce la OPI y sus acciones empiezan a comprarse y venderse libremente en el mercado. Pero claro, un sistema donde se mueven miles de millones cada día, pues no está libre de riesgos, obviamente. Por eso necesita un conjunto de reglas muy claras para que funcione bien y para proteger a todo el mundo que participa en él. A ver, un riesgo fundamental es que la economía no crece en línea recta. Es imposible. Tiene sus fases buenas, de expansión, y sus fases malas, de contracción o recesión. Estos ciclos son naturales, pero claro, introducen una incertidumbre que afecta a las inversiones de todos. Y donde hay tanto dinero, pues lamentablemente también aparece la posibilidad de fraude. Por eso, el sistema financiero no se basa solo en la confianza, ni mucho menos. Se basa en un marco de regulación muy robusto, diseñado para que haya transparencia y juego limpio. El caso de Bernie Madoff es quizá el ejemplo más famoso y más triste de por qué esas reglas son tan importantes. Su estafa masiva, que duró décadas,
destrozó los ahorros de miles de personas e instituciones. Es un recordatorio brutal de lo necesaria que es la supervisión y la regulación. La buena noticia es que el sistema aprende. A lo largo de la historia, las grandes crisis financieras siempre han provocado que se creen nuevas leyes y regulaciones. Cada una de ellas ha sido un paso para intentar construir un sistema más seguro y más fuerte. La clave aquí es que, aunque no sean perfectas, estas reglas existen para generar la confianza que hace que todo esto funcione. Vale, entonces, hemos visto el panorama general. Cómo funciona el dinero con el tiempo, cómo lo usan las empresas y cómo se regula todo el sistema. Ahora vamos a cerrar el círculo y a volver al porqué de que todo esto sea tan importante a nivel personal. Esta es una de las distinciones más potentes que se pueden aprender. Los ingresos son el dinero que entra, como el agua que fluye por un río. Pero la riqueza no es cuánto se gana, sino cuánto de ese río conseguimos desviar y guardar en un cubo. Se puede tener un río enorme, o sea, un sueldo altísimo, y tener el cubo completamente vacío. El objetivo de verdad es construir riqueza, no solo generar ingresos. Y esta cita de Warren Buffett resume a la perfección el mensaje de todo esto. El bienestar financiero del futuro depende de las decisiones y de las acciones que se toman hoy. Empezar pronto, ser constante y dejar que el tiempo haga su magia. Es exactamente como plantar un árbol, que un día dará su sombra y sus frutos. Así que, al final, las finanzas no son solo números y gráficos. Son la herramienta para construir el futuro que uno quiere. Entender estos principios nos da el poder de pasar de ser meros espectadores a ser los arquitectos de nuestro propio destino económico. La pregunta es, ¿qué se puede empezar a construir desde hoy mismo?